podemos decir que Cristo en mí, el yo ya está muerto, ahora vive Cristo en mí. Y bueno, saludamos a los hermanos que nos van a estar viendo en Facebook. Un abrazo para cada uno. Vamos a orar por las peticiones, hermanos. Si quiere hacer usted una petición, puede hacerla pública. Y si no, vamos a orar. Padre amado, estamos delante de ti, en presencia de ti. Tú conoces las peticiones que te hemos hecho, Señor. Señor, tú las tienes ahí latentes delante de ti. Señor, esperamos en ti confiadamente. Y si algo falta a nuestra fe, Señor, puedas tú añadir, Padre. Señor, necesitamos, Señor, que estas peticiones que hemos hecho, tú las puedas responder, Señor, literalmente, para que nosotros podamos, Señor, agradecerte, Señor, la respuesta que tú les das, Señor, amado. Bendice, Señor, las que los hermanos tengan en su corazón. Puedas tú, Señor, bendecir grandemente, Señor, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros, que tú eres nuestra clavija y que en ti encontramos toda la riqueza del pleno entendimiento, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Estamos en libertad. Hermano Gustavo quiere participar algo. La hermana Estela, la hermana Mari. Sírvase, hermano. Amén, amado. Les saludo a mis hermanos con la paz del Señor. Amén. También a todos los hermanos que están escuchando la reunión. Que este día de gozo que el Señor nos regala, ¿no es cierto?, sea realmente un día que nos fortalezca para siempre seguir adelante y estar gozándonos con el Señor. Amén. Le doy gracias, Señor, por todas las cosas que nosotros en este tiempo estamos compartiendo. Todas las cosas que el Señor nos va compartiendo, ¿no? Porque esto es maravilloso, que el Señor mismo nos va compartiendo. Gloria a Dios, amén. Y estos días meditaba un poquito, ¿no es cierto? Ayer, justamente cuando salíamos de la reunión con mi esposa, hablábamos acerca de lo que estaba compartiendo el pastor y íbamos por esta senda, ¿no es cierto?, de nuestro padre Abraham, ¿no es cierto?, porque sé que nosotros somos los que seguimos las pisadas de nuestro padre Abraham. Y qué precioso, ¿no es cierto?, entender realmente que Dios se dirige a ellos en la Escritura, ¿no es cierto?, y que nosotros reconocemos que ellos son los patriarcas, ¿no? Dios mismo dice, ¿no? Él mismo dice, hermano. Mire qué precioso, ¿no es cierto? Yo pensaba en esto. Él dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy, dijo. Pero qué precioso, ¿no es cierto? Porque no fue Abraham el que dijo, Él es mi Dios, no. Dios mismo dijo, yo soy el Dios de Abraham. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto? Lo mismo pasó con el Señor Jesús. Vosotros no me escogiste a mí, sino que yo os escogí a vosotros. ¿Vio? Y ahí está nuestra participación. ¿De qué manera participamos nosotros? Es la voluntad de Dios. Siempre va a prevalecer la voluntad de Dios, ¿no? Y qué hermoso, ¿no es cierto?, que nosotros veamos que hoy nosotros somos los que seguimos la pisada de nuestro padre Abraham, ¿no? Y que yo meditaba en estas cosas, ¿no? Y veía cómo Dios señaló a Abraham, ¿no? Porque en ese tiempo yo pienso, ¿no?, de que tanto Abraham como Isaac eran desconocidos, hombres desconocidos. Dios se valió de estos tres, ¿no? Podía él haber dicho, bueno, el rey Hammurabi, yo soy el Dios de ese rey, del rey Hammurabi, ¿no? Porque Hammurabi hasta había hecho un código, había leyes que fueron las que abrazó Sara, ¿no? Porque digamos que fue así, ¿no?, que ellos abrazaron esa ley para llevar adelante su necesidad, quizás, ¿no? Dios le había prometido un hijo, como compartíamos, y sin embargo vemos de que ellos lo hicieron de otra manera, ¿no? Ellos aprovecharon esa ley que establecía el código Hammurabi, decía de que una mujer que era estéril podía llegar a tener una esclava y que esa esclava le podía dar un hijo legítimo, ¿no? Porque la ley lo apoyaba, lo amparaba y era un hijo legítimo. Entonces, bueno, ellos hicieron a su manera, ¿no? Y vemos cómo esa ayuda que quisieron hacer ellos, porque eso quisieron ayudarlo a Dios, sin embargo lo que fue un prejuicio hasta el día de hoy, ¿no?
porque vemos que hasta el día de hoy Ismael sigue vigente, ¿no? Están los ismaelitas y cuántas guerras y cuántas cosas pasaron por causa de esa mala decisión, ¿no? que tomaron ellos. Y qué terrible fue, ¿no es cierto? Pero yo veía ahora cómo Dios nos lleva ahora a la actualidad. Porque vemos, ¿no? El libro de Génesis tan extenso, historias tan extensas, ¿no? Pero hay cosas que no destaca la Escritura. La Escritura no dice qué comía Abraham, cuando se levantaba, qué hacía, esas cosas no se ocupa. Puntualmente la Biblia señala, por ejemplo, cuando él levantaba un altar, ¿no? Y ahora nosotros vemos, ¿no? que nuestra vida cotidiana quizás nos envuelve más que las cosas importantes para nosotros, que tiene que haber realmente en nosotros esos momentos que nos determinamos, ¿no? Como poner un altar, como hacía Abraham, ¿no es cierto?, para nosotros, para nuestra vida, ¿no? Y la Biblia siempre está señalando esos momentos, mostrándonos de dónde venimos. Quizá nuestro andar, lo cotidiano nuestro, es como que nos absorbe el punto de olvidarnos nosotros de que nosotros somos los que seguimos las pisadas de nuestro padre Abraham, ¿no? Lo cotidiano es lo que nos atrapa, y sin embargo la Biblia lo trae a memoria, ¿vio? Ahora yo meditaba acá en Hebreos 11:8, ¿no? Y cómo lo hace la palabra, ¿no? La palabra nos lleva a ver una panorámica de lo que ya aconteció, ¿no? Nos muestra lo que ya aconteció. Y Hebreos sabemos que habla de la fe, ¿no? Pero yo voy a saltear Enoc, Abel, ¿no? Pero vamos directamente al 8. Dice, por la fe, Abraham. Por la fe, dice, ¿vio? Y qué maravilloso eso, ¿no es cierto? Porque ahí nosotros vemos, ¿no? De que es por la fe que Abraham, dice, ¿no es cierto?, siendo llamado, dice, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y mi Biblia dice ahí, Génesis 12, que es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Dice, 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Y bendeciré a los que te bendiceren y maldeciré a aquellos que te maldijeren y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y qué hermoso, ¿no es cierto? Porque ahí nosotros vemos, ¿no? Dios muestra desde dónde Él estaba anunciando lo que iba a pasar con nosotros, ¿no? Porque si nosotros lo vemos en la tipología, lo que dice acá en Génesis, es lo que pasó con nosotros, con la iglesia, hermano, ¿no es cierto? Con la iglesia. Fíjese, ¿no es cierto?, que dice, Abraham fue llamado a salir, y nosotros somos la asamblea de aquellos que fueron llamados a salir del mundo, a salir de la tierra del enemigo, porque esa es la tierra que hay en el mundo, ¿no es cierto? Y qué hermoso que nosotros podamos entender esto, y que lo entendemos ahora por medio de la Escritura, porque cuando fuimos llamados a salir, así como Abraham, nosotros fuimos llamados a salir un día, y sin saber hacia dónde Dios nos iba a llevar. Nosotros no sabíamos hacia dónde, ¿no? Hace un ratito yo me acordaba de esos momentos, ¿no? Cuando el Señor me llamó, ¿no? Y yo estuve casi un mes llorando y miraba la ventana de mi pieza y yo lloraba y yo no entendía nada, hermanos, pero había una intuición en mi espíritu que me estaba mostrando que algo maravilloso había llegado a mi vida, que algo hermoso iba a pasar, ¿no es cierto? Y eso es lo maravilloso, ¿no es cierto? Porque como decía, nosotros somos llamados, dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, en espíritu y con el entendimiento. Y a veces pensamos que el entendimiento puede ir por delante del espíritu, pero es el espíritu el que sustenta todas las cosas y el que nos tiene que dar el entendimiento también. Entonces esa percepción de lo espiritual que vino a nuestra vida en un momento, nos hizo saber a nosotros, sin entenderlo todavía, que algo maravilloso iba a pasar. Y esa expectativa es la que tiene que permanecer en nosotros, hermanos, sabiendo que el Espíritu está en nosotros y vivifica nuestro hombre interior para que nosotros podamos llevar adelante el propósito, porque fue lo primero que Dios hizo. Vivificar a nuestro hombre interior, darnos vida. Ahí empezó realmente la obra de Dios, la operación de Dios en nosotros, para que hoy nosotros podamos caminar.
para que podamos marchar, ir hacia adelante. Nosotros también seguimos una patria celestial, gloria a Dios. Pero es día a día, hermano, momento a momento, y quizás las cosas cotidianas nos quieren tener sujetos a esas cosas. Pero la palabra de Dios, Dios mismo nos muestra de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y eso es maravilloso, ¿no es cierto? Y volviendo ahí en el 11:8, dice así, dice, por la fe. Dice, Abraham, y fíjese acá una cosita, ¿no es cierto? Abraham tiene una H, pero si usted vuelve ahí a Génesis, ahí no tiene una H, porque Dios mismo le cambió el nombre. Gloria a Dios. Anoche mi esposa me lo hacía ver y ahora yo no lo recuerdo como ella me lo dijo, pero ella me hizo ver realmente cuál era la diferencia, ¿no es cierto? Porque ese nombre fue el que Dios le puso, Padre de multitudes, ¿no es cierto? Que ya no era el orden de las estrellas del cielo o el polvo de la tierra, no importaba el orden, importaba realmente que su descendencia de fe, amén, iba a ser como las estrellas del cielo, como el polvo de la tierra. Amén, incontable, hermano, incalculable, ¿no es cierto? Dice que por la fe Abraham, dice, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, gloria a Dios, y salió sin saber a dónde iba. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, dice, ¿no es cierto? En tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios, ¿no es cierto? Y mire qué hermoso, ¿no es cierto?, lo que era la promesa ahí en el 12:5. Ya con esto ya lo dejo, dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Amén, hermano. Esa promesa para Abraham, esa es vigente, hermano. Gloria a Dios. Amén. Eso es una promesa de fe. Te bendeciré y serás de bendición. Amén. Así que en este tiempo nosotros, hermano, tenemos que ser esa bendición. Amén. Nosotros tenemos que ir a despertar a otro para que él sienta la misma expectativa que hubo en nosotros. Porque Dios quiere hacer cosas maravillosas. Amén. Hasta ahí es lo que el Señor me dio para que les comparta, amado. Amén. Que el Señor siga bendiciendo. Amén. Gracias, Señor Jesús. Señor bendiga, hermano Gustavo. Amén, hermano. Gracias le damos, Señor. Nos ponemos de pie, vamos a cantar una alabanza. Vamos a levantar la ofrenda, que ayer nos olvidamos. Hermana Estela, por favor, podría levantar. Vamos a cantar una alabanza para el Señor. Gracias, Jesús amado. Pensaba en lo que decía el hermano Gustavo sobre la intuición y sobre primero viene el espíritu y después viene el entendimiento. Y se me venía ese versículo que siempre trato de entender, que dice, los entendidos entenderán. Y ahora vemos quiénes son los entendidos, los que tienen la intuición, ¿no? Porque el espíritu se lo revelará a su tiempo, se hará entender a su tiempo. ¿Quiénes son los entendidos que van a entender? Aquellos que tienen el espíritu. Gloria a Dios. Bueno, vamos a cantar, hermano. Me espera un hermoso día, esa canción. Me espera un hermoso día, el cual se manifestará. Le veré tal como Él es, yo seré semejante a Él. Yo seré semejante a Él, al Señor de señores. Me espera un hermoso día, el cual se manifestará. Le veré tal como Él es, yo seré semejante a Él. Seré semejante a Él, al Señor de señores. Él me prometió que si soy vencedor,
me dará que me siente con él, así como él venció y yo sé con su Padre. Yo me prometió que si soy vencedor, me dará que me siente con él, así como él venció con mi Padre. Yo venceré. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermana Estela. Gracias le doy, Señor, por este nuevo día que nos da. Gracias por poder estar con mis hermanos, compartir su palabra, su alabanza. Gracias le doy al Señor por todas las cosas. Le pido al Señor que esté bendiciendo a aquellos hermanos que no han llegado, los que están pasando por enfermedad, por luchas, que el Señor pueda aliviar sus corazones. Amén, sí, fortalecer, Señor darle Jesús. gozo. También le doy gracias al Señor por estas ofrendas que han salido del corazón de los hermanos. Amén. Que el Señor los bendiga y los prospere en todas las cosas. Amén. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Gracias le damos al Señor. Vamos a leer ahí en Génesis, algo que estábamos compartiendo con el hermano Gustavo esta mañana temprano. En Génesis, en el capítulo 16 de Génesis. En el versículo 1 dice: y Sara, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sara, o Sarai, que en aquel tiempo se llamaba Sarai, a Abraham dijo: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Hasta ahí nomás, ¿no? Qué maravilloso esto, ¿no? Porque tenemos que entender, nos maravillamos en dos sentidos, ¿no? En que, ¿cómo puede ser que la figura, la tipología, nos haga ver que la gracia es estéril? Porque sabemos que, como dice en el libro de Gálatas, dice que Sara representa al monte, como dice Gálatas capítulo 5, vamos a leerlo, para ver la tipología, para ver cómo hay que aprender esas cosas, manejarlas, para poder entender las escrituras, ¿no? Y en el capítulo 4, perdón, dije 5, pero 4, la alegoría de Sara y Abraham, y dice... ¿alguien puede leer? Porque mi Biblia está como media... ¿Desde dónde va? Desde el versículo 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Amén. Pero Sara está representando acá la Jerusalén de arriba, ¿no? Y Agar la Jerusalén de acá, de abajo. Los dos pactos, el pacto de la ley y el pacto de la gracia. ¿Y cómo la gracia puede ser estéril? Eso es algo que nos sorprende, y entonces, ¿qué posibilidad hay de que Dios cumpla su promesa? ¿No? A Abraham, en el caso Abraham representa al hombre de fe. ¿Cómo Dios puede cumplir? Y Dios no va a cumplir su promesa sobre otra base, porque la base donde hizo la promesa era sobre la base justamente sobre el pacto de la promesa, fue por la fe. Es decir, que no por el obrar,
porque Ismael, o Agar, perdón, representa al pacto de la ley, donde se demandaba esfuerzo, donde se demandaba obras, ¿no? Y ahí vemos nosotros que la gracia recurrió a Agar para que el hombre de fe tuviera un hijo, un fruto. Pero en todo esto Dios no estaba de acuerdo, ¿no? Porque nosotros, los que somos de la fe, no podemos tener un fruto sobre el pacto de la ley, ¿no? Por lo menos no podemos tener un fruto conforme a la voluntad de Dios. Sí podemos tener frutos conforme a la ley, porque Abraham tuvo un fruto con Agar, que fue Ismael. Pero lo que a mí me maravilló es que la gracia era estéril. Ahora ella dice, la gracia en la persona de Sara, que era una tipología, ella dice que Dios la hizo estéril a ella, ¿no? Porque se ve que Dios me hizo estéril. No sé si antes ella estaba consciente de que podía tener hijos, pero ahí ella sintió, ¿no? Tal vez una o varias veces habrá querido tener hijos con Sara, pero no hubo caso, porque la única manera de saber eso, creo yo, hasta donde mi conocimiento es que el hombre lo intente 1, 2, 3 veces, y bueno, y ahí la mujer se da cuenta de su esterilidad, ¿no? Y entonces dice, Dios me hizo estéril, ¿no? Dice Sara a Abraham, al hombre de fe. Bueno, también la gracia, ella sabía que Abraham quería un hijo, ¿no? Porque la gracia sabía que con un hijo él iba a obtener la herencia. Entonces la gracia iba a ser como sea, Sara en el caso, que Abraham tuviera un hijo. Y fue y lo relacionó con Agar. Ahora, ahí en Hechos 21:20 podíamos leer. Vamos a ver qué dice la palabra, ¿no? Hechos 21:20. Dice 21:20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles apostatar de Moisés, diciendo que no circuden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Bueno, se ve que ahí estuve anotando otras cosas y por eso leí el versículo. Pero acá lo que yo quiero llevarlos a ustedes es que ustedes puedan ver por qué Dios hizo a la gracia estéril, ¿no? La gracia seguramente no nació estéril, no es estéril, pero Dios hizo que Sara fuera estéril. Y eso esto es una interpretación, por supuesto, ¿no? ¿Cuál fue la causa de la esterilidad de Sara, ¿no? Y yo interpreto que fue Abraham. Abraham, por causa de Abraham, era la que ella no podía tener hijos. Bueno, porque el hijo que tenía que concebir Sara era un hijo donde Abraham no tenía que intervenir, como ocurrió después, 25 años después, cuando Dios hizo que Abraham y Sara tuvieran un hijo, que fue Isaac. Pero Abraham tenía 90 años y la esposa tenía
100 años y la esposa tenía 90 años. Y entonces ahí ya no intervino Abraham, sino que intervino Dios. Dios hizo posible que naciera ese hijo, ¿no? De una manera milagrosa, así como la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Ahí no tuvo una intervención, no, ningún hombre en ese nacimiento, sino que ahí intervino Dios, porque la mujer María fue concebida por gracia y obra del Espíritu Santo. Bueno, entonces, pero la esterilidad de Sara fue a causa de Abraham. Abraham todavía era un hombre fuerte, ¿no? Que podía engendrar. No sé si está vista la palabra, ¿no? Podía él concebir, ¿no? Concebir. Él podía a los 75 años cuando él tuvo a Ismael. Y entonces Dios lo hizo estéril a Sara para que no concibiera. Porque ¿qué pasó? Que si Sara hubiera concebido, no, Sara, póngale que Abraham tenía 75 y entonces Sara tenía creo que 9 años menos, tendría 65. Era una mujer muy hermosa en aquel tiempo, era una mujer vital, no podía concebir. Bueno, eso no es maravilloso porque en muchos casos salieron por televisión que mujeres de 60 años concibieron, no muchas, pero algunas. Entonces, ¿cuál era el problema de la esterilidad de Sara, de la gracia? El problema era Abraham, era el hombre de fe. El hombre de fe, él iba, de alguna manera, no le iba a dar la gloria a Dios por ese hijo, ¿no? Él se iba a acreditar él mismo ese hijo que iba a tener con Sara. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que ese hijo que tuvo Abraham y Sara representa la nueva creación en nosotros, ¿no? El fruto de la fe y la gracia es Cristo en nosotros. Y eso no lo puede concebir ningún hombre, a Cristo en nosotros. Eso lo tiene que concebir Dios en nosotros, ¿no? Por eso el Espíritu Santo viene y nos concibe a Cristo a nosotros, siembra la simiente que es Cristo en nosotros y esa simiente después va creciendo hasta llegar a ser un hombre espiritual, como dice Primera de Corintios. Entonces muchas veces nosotros conocemos la gracia, somos de la fe, pero todavía estamos con mucha fuerza humana. Y nosotros sabemos que este hijo nace por medio de la crucifixión, muerte y resurrección, ¿no? Por lo menos la nueva creación. La nueva creación fue creada en la justicia y santidad de la verdad, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios hizo estéril a Sara? ¿Por qué la gracia es estéril? ¿No? Porque todavía nosotros estamos vivos, ¿no? Todavía el hombre natural está vivo en nosotros. Y hasta que ese hombre natural no muera, ¿no? Entonces ese hijo no puede ser concebido. Porque nosotros no somos capaces de concebir ese hijo, a Cristo en nosotros, sino que eso lo tiene que hacer Dios por medio del Espíritu Santo, como en el caso de María, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de los que tienen la fe? ¿No? El problema, ven que la gracia no produce. Dicen, los hijos de la ley tienen más hijos, ¿no? Que más descendencia que la gracia. Ahora entendemos por qué ellos son más que nosotros. Y eso que la promesa era que nosotros íbamos a ser mucho más que ellos, ¿no? Porque la arena del mar, ¿no? Los granos de la arena del mar tiene su límite, ¿no? Tiene su principio y su fin. Pero las estrellas del cielo, eso no tiene límite, eso es inmenso, ¿no? Los hijos digamos, que Abraham iba a tener, los hijos espirituales, como dijo el hermano Gustavo hoy. Entonces, fíjese, ¿por qué la gracia es estéril? Porque Dios las hace estéril.
¿Por qué Dios hace a la gracia estéril? Porque Abraham todavía está vivo. El hombre, la naturaleza humana de Abraham todavía estaba en él, ¿no? La naturaleza humana todavía está en muchos hermanos que conocen la fe. Vio que Abraham ya había tenido su experiencia con Dios. Él ya había dejado Ur de los caldeos, él por la fe, él salió de allí a la voz de Dios y obedeció a Dios, descendió a Egipto, volvió al altar y bueno, y ahora se encuentra con que él no puede dar a luz el hijo con el quien él iba a alcanzar todas las promesas que Dios le había hecho. A nosotros también Dios nos hizo promesa en Cristo. Pero eso va a ser una realidad si Cristo es una realidad en nosotros. No sabemos que el Espíritu Santo sembró en nosotros la simiente Cristo está en nosotros, pero esa simiente tiene que crecer, porque también dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, dice, pero también digo, versículo 1, que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta que el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Bueno, gloria al nombre del Señor. Entonces fíjese, ¿por qué Sara fue estéril? A veces pareciera así, que la gracia no produce. Pero el problema no está en la gracia. El problema está en el hombre de fe, en la mujer de fe, que todavía la naturaleza humana todavía está en él, todavía es fuerte en sí mismo. Somos fuertes en nosotros mismos, ¿no? Y nosotros sabemos que para que Cristo sea una realidad en nosotros tenemos que ir a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vamos a leerlo. Capítulo 2, 20. Donde dice el Señor, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, ¿de qué depende que la gracia sea fructífera? Depende de mí, ¿no? Porque yo soy colaborador de Dios. Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer. Él no tiene que sembrar en nosotros la simiente, Él ya puso la simiente en nosotros. Nosotros somos herederos, ¿no? Isaac ya nació, ¿no? Ahora nosotros tenemos que permitir que crezca para que podamos heredar, ¿no? Juntamente con Cristo, porque nosotros somos herederos de Dios juntamente con Cristo para recibir todo lo que Dios nos prometió en Cristo. Pero acá en la tipología nosotros vemos que Sara, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar, ¿no? Y así muchas veces los de la fe tienen la ley ahí para ser fructíferos. Y dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Y fíjese qué terrible, ¿no? Te ruego pues que te llegues a mi sierva, ¿no? Y fíjese, ¿no? Era una mujer que quería que su esposo tuviera un hijo para poder heredar. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sara. Si la atendió es porque la podía concebir, todavía tenía fuerza. Pero a los 90 años no creo que tenía fuerza Abraham para concebir a nadie. No, él ya estaba como, en esa etapa de su vida se había terminado. Sino que fue Dios quien intervino ahí, de una manera milagrosa, ¿no? Y bueno, y esto quería compartir con usted, hermano. Por eso nosotros ahora entendemos que la iglesia, que el cuerpo de Cristo en la localidad, ¿no? Depende
de que la gracia sea fructífera, ¿no? Que la gracia produzca en nosotros. Pero la gracia ya produjo en nosotros, pero todavía es niña, ¿no? Somos los herederos juntamente con Cristo, porque así lo dice Pablo, ¿no? Lo que pasa es que estamos en la etapa de la niñez y tenemos que llegar a la etapa de la madurez. Doy gracias al Señor, el Señor les bendiga. Le invito a ponerse de pie a la iglesia. Gracias le damos al Señor para que meditar en esta semana. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la fructividad que tú hiciste, que sea una realidad en nosotros. Gracias, Señor, porque ahora Cristo vive en nosotros. Ahora sabemos que el hombre espiritual está en nosotros. Señor, y Él nos conduce, Señor, a toda verdad y a toda justicia, porque ya no estamos en Génesis. Ahora estamos con Cristo sentados en los lugares celestiales, no como hombres, como una nueva creación, Señor. Señor, y estamos capacitados, Señor, por ti, porque tú nos capacitaste para poder edificar la iglesia que tú tanto amas y quieres. Ese cuerpo que tú necesitas, Señor, para venir, Señor, y establecer todas las cosas que tú prometiste. Padre amado, bendecimos a los hermanos, a las hermanas que en este día no han podido venir. Los bendecimos de todo nuestro corazón, Señor amado. Oh, Señor, ayúdanos en este día. Señor, gracias. Gracias por haber permitido que los hermanos pudieran venir. Bendecimos a los hermanos que están escuchando por Facebook, que tú les abras el entendimiento, que tú le abras cada día para que ellos puedan, Padre amado, Señor, adquirir por la fe todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga, la reunión ha terminado, hermanos.